Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos esperando un poquito, pero podemos comenzar. Y ahora es una reunión sobre un tema súper interesante, a mí me parece, ¿no? Que es una reunión del grupo de investigación en filosofía terapéutica y vamos a discutir acerca de nuestros proyectos, más o menos. Por mi parte, quiero decir que mi contribución, mi proyecto, es el pragmatismo estoico. Yo estoy desarrollando mi proyecto por publicar un libro, textos, pero también organizando seminarios online en inglés cada mes acerca del pragmatismo estoico. Y no quiero hablar mucho acerca de este proyecto porque es muy fácil identificar y buscar ese proyecto en Internet. Y eso es todo. Pero lo que yo quiero hacer es que los miembros de este grupo o simpatizantes del grupo eh, deciden hablar en la manera clara y sustancial acerca de sus proyectos. Por tanto, quizá Juan Diego, como persona que participa en los seminarios, pero también en este grupo, quizá quieres decir algo acerca de tu proyecto. Muy bien, gracias. Bien, por ponernos un poquito también en contexto, desde la Torre del Virrey le pedimos hace unos meses a Chris Skoronsky, que ha introducido el seminario, pues le pedimos que liderara uno de los grupos de investigación, en los que estaba empezando a constituirse la torre, que tiene una larga trayectoria de trabajo en muchos frentes, pero que hasta ahora no había estado utilizando la terminología propia del mundo académico, como por ejemplo grupos de investigación. Habíamos tenido durante muchos años pues diferentes seminarios temáticos sobre, por ejemplo, filosofía política, como es el caso de Filópolis, y llevábamos varios años también teniendo un seminario sobre filosofía terapéutica llamado Una vida normal, el que ya hemos hecho varias ediciones. Entonces, el año pasado vimos que era conveniente empezar a darle a estos grupos otra estructura y a llamarlos pues grupos de investigación y a intentar que desarrollen la actividad que es esperable de ese nombre, es decir, personas que se reúnen para ayudarse unas a otras a desarrollar un estudio serio y riguroso sobre una parte concreta de la realidad en la que enfocan pues sus intereses, ¿no? Así que bueno, le propusimos a Chris que liderara este grupo y eso es lo que está haciendo, convocándonos hoy a esta reunión. Dentro de ese primer marco, mi participación en este grupo tiene varias razones. La primera es que por mi formación profesional, yo soy enfermero de profesión y soy profesor de enfermería en la Universidad de Huelva, pues la palabra terapia está muy cerca de mi vida, de mi itinerario vital y creo que la traducción que podamos hacer de ese griego therapeia a cuidado, a terapia mismo, pero sobre todo, por ejemplo, a la traducción al cuidado, pues para mí es muy interesante, ¿no? Por otra parte, como mi participación en la Torre del Virrey tenía que ver con mi interés en la filosofía, pues un grupo que se llama Filosofía Terapéutica, pues es lógico que sea interesante para mí, por principio. Después ha coincidido en el tiempo que hace como 3 años estuvimos viendo que una de las necesidades que tenía la torre, perdón, era consolidarse también en el mundo de la investigación con la preparación y, si es posible, pues la concesión de un proyecto financiado que le permitiera a los integrantes de la torre desarrollar su trabajo con un mínimo colchón económico y también con un respaldo académico más notable de lo que hemos tenido hasta ahora.
En ese sentido, pues Antonio Lastra y yo acordamos que íbamos a hacer un proyecto centrado precisamente en esta idea de la filosofía terapéutica. Y así surgió el proyecto Filter, que es un acrónimo sencillo de filosofía terapéutica, del que ya hemos preparado dos versiones. Una primera versión fue enviada a la Agencia Estatal de Investigación en el año 2024, perdón, 2023, a principios de 2023 para su evaluación y fue evaluada bastante positivamente, pero no lo suficiente como para recibir financiación. Así que preparamos una segunda edición del proyecto que sometimos a consideración de la agencia en enero del 25. Ciertamente era enero del 24 la primera, enero del 25 la segunda. En esta segunda ocasión hemos tenido un problema administrativo que nos ha llevado a que no haya sido evaluado el proyecto. Ha sido suspendido desde el principio sin evaluación. Entonces, ahora, dentro de poco, que se nos incorpora ahora Antonio Muñoz. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas. Estamos presentando, Cris ha hecho una pequeña introducción de su participación en el grupo y después nos ha dado la palabra y estamos explicando un poco, ha empezado por mí y estoy explicando un poco mi interés en participar de este grupo. Entonces, bueno, pues decía que el proyecto Filter ya hemos preparado dos versiones, vamos a preparar ahora una tercera con la idea de enviarlo al Ministerio, a la Agencia Estatal de Investigación a finales de este 25 para que sea evaluado y, si puede ser, pues en verano del 26 tengamos una financiación para desarrollar un proyecto en 3 años sobre este tema de la filosofía terapéutica. Bien, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en plantear la hipótesis de que si a los profesores de filosofía en enseñanza secundaria se les diera un curso de formación sobre filosofía terapéutica, que por un lado les aportara una serie de recursos textuales, digamos, de contenido, ¿no? Una serie de contenidos que ellos pudieran aplicar en sus clases, de recursos específicamente orientados a la filosofía terapéutica, por un lado, ¿no? Unos contenidos. Y por otro lado, se trabajara con ellos en ese curso las actitudes del docente, actitudes, habilidades, destrezas que un docente de filosofía en secundaria puede desarrollar en el aula con una orientación terapéutica, pues entonces digamos que le daríamos a esos profesores de secundaria un contenido renovado y un estilo pedagógico renovado orientado a filosofía terapéutica y la hipótesis de trabajo del proyecto es que esos profesores, al impartir su docencia de filosofía normal y corriente en educación secundaria, en bachillerato, al curso siguiente, generarían un impacto positivo en la salud mental de sus estudiantes. Tanto la salud mental de sus estudiantes mejoraría y la de ellos también. Es una hipótesis, bueno, se puede pensar que ambiciosa, pero los que hemos preparado el proyecto, pues pensamos que es factible que eso ocurra así. Claro, para poder contrastar esa hipótesis, que es una hipótesis pues muy fuerte, habría que hacer un estudio muy grande con muchos profesores diferentes, de sitios diferentes, que se formaran a la vez, que después generasen el impacto que fuera en sus estudiantes y medir ese impacto. Y a la vez habría que generar lo que se llaman grupos controles. Habría que hacer unos grupos casos, que serían los profesores que han recibido esa formación y después unos grupos controles que serían profesores que en las mismas condiciones que los primeros no hubieran recibido la formación y ver qué diferencia hay en las variables de salud mental, tanto en los profesores como en los estudiantes, al final del curso siguiente. Bien, eso sería lo ideal. Como no está en nuestra mano hacer una cosa tan ambiciosa, lo que le vamos a proponer al ministerio es que nos financie un proyecto, podríamos decir, exploratorio, ¿vale? Un proyecto de diseño de esa intervención formativa que nosotros creemos que puede generar un cambio en los profesores de filosofía en secundaria. Entonces, durante los 3 años, lo que se haría primero es, por los integrantes del equipo de investigación, aclarar muy bien de qué hablamos cuando hablamos de filosofía terapéutica.
aclarar muy bien qué hay en la normativa pedagógica nacional y europea sobre orientación de la docencia y en concreto de la docencia en filosofía en enseñanza secundaria hacia la salud de los educandos, ¿no? De los estudiantes. Una vez que hiciéramos eso, ya usando la técnica Delphi y otras técnicas complementarias, llegaríamos a diseñar cuáles son las necesidades formativas, o tendríamos un catálogo, un pequeño íter de cuáles son las necesidades formativas de los profesores de secundaria sobre filosofía terapéutica. Bien, y entonces, eso, por ejemplo, imaginaros que lo que queremos no es hacer filosofía terapéutica, sino lo que queremos es el uso de la gamificación en el aula, que es una cosa que ahora está muy de moda, ¿no? O el uso de tecnologías de la información. Entonces, si tú tienes un profesor de 60 años que nunca ha utilizado tecnologías de la información en el aula, que eso ya cada vez se da menos, pero entenderme a dónde voy, ¿no? Pues tendríamos que partir de saber qué necesidades formativas tiene esa persona porque no vamos a preparar una actividad formativa sin saber qué necesita aprender ese profesor, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Partiríamos del diseño de un catálogo, una pequeña descripción de las necesidades formativas de los profesores de secundaria en filosofía terapéutica. Una vez que tuviéramos eso, el mismo equipo de investigación lo que haría es diseñar una intervención formativa para que esas necesidades pudieran quedar cubiertas. Y ahora tendría que decidir el equipo si la intervención formativa va a ser de 30 horas, de 20 horas, de 60 horas, qué estilo va a tener, qué partes va a tener, qué contenido va a tener, qué actividades va a tener. Es decir, diseñar lo que es un programa de formación continuada para profesorado de secundaria orientado a su capacitación en filosofía terapéutica. Una vez que tuviéramos eso, ahora habría que reclutar, captar a personas que quisieran participar en nuestra investigación y generar grupos casos y grupos controles, solo que a un nivel de muestra muy pequeño. Es decir, en vez de pensar, yo qué sé, en 1.000 profesores por un lado y 1.000 por otro, pues imaginaros 30 y 30, ¿no? 30 profesores de diferentes centros, a lo mejor de una sola comunidad autónoma o de varias, o incluso de dos países, de Colombia y de España. En fin, todo eso ya lo iremos viendo. Y entonces captamos a una serie de profesores que quieren participar. Y ejecutamos con ellos, realizamos con ellos la actividad formativa que hemos diseñado en la fase previa. Hacemos, digamos, el curso de filosofía terapéutica. Bien. Y después, el curso siguiente, lo que hacemos es que medimos las variables diseñadas en la investigación, que son variables relacionadas con la calidad de vida, la percepción de calidad de vida y la salud mental general. Eso, un compañero que es especialista en temas de salud mental ha diseñado toda esa parte del proyecto, ¿no? Pues eso lo medimos en los grupos de estudiantes de los profesores que han hecho el curso y también en los grupos de estudiantes de otros profesores que no han hecho el curso. Y medimos eso al inicio del curso, a mitad del curso y a final del curso. Y lo mismo en los propios profesores. Cuando terminamos esa fase del proyecto y tenemos un montón de datos, los analizamos y establecemos posibles relaciones causales. No se puede hacer con un tamaño muestral pequeño, pero sí que podemos apuntar a ver si hay alguna pequeña diferencia significativa desde el punto de vista estadístico que nos haga pensar que aquellos estudiantes que han estado en clase de filosofía con profesores que han hecho el curso tienen mejor salud mental que los otros. Si eso se diera así, pues sería un indicio positivo, pasados 3 años desde el inicio del proyecto, de que el camino emprendido es bueno y entonces podríamos pedir un segundo proyecto que nos permitiera ampliar el proceso, ampliar el número de personas que participaran, mejorar la intervención pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera que no hay ningún resultado, pues bueno, ya veríamos lo que haríamos. Nuestra hipótesis de partida es que sí se va a producir esa diferencia significativa, ¿no? Entonces, como veis, es un proyecto que, estando orientado a la filosofía terapéutica, en realidad, si lo veis bien, no es un proyecto de filosofía, es un proyecto de ciencia de la educación. Es decir, de hecho, se va a pedir por la Comisión de Ciencias de la Educación del Ministerio,
español de la Agencia Estatal de Investigación. Porque la gente de filosofía diría "Es que esto no es filosofía, es que esto, tú no estás reflexionando sobre los conceptos de filosofía terapéutica, ni sobre los autores, que en realidad sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a medida que preparamos el curso que vamos a preparar, ¿no? Y tampoco es un tema de ciencias de la salud puramente dicho. Nos parece, vamos, perdonadme en este asunto, yo soy bastante neófito en estas cosas, pero a base de porrazo estoy aprendiendo algo, ¿no? Nos parece que la mayor posibilidad que tenemos de resultar financiado, es decir, de que alguien diga, vale, este proyecto vamos a darle un dinero, es en la Comisión de Ciencias de la Educación. Porque en el fondo lo que estamos planteando es algo, un lenguaje propio del mundo de la educación y que en el fondo va a generar un impacto positivo sobre los centros educativos de secundaria que en nuestro país pues están en unas condiciones bastante difíciles. Bien, pues en esa línea, pues ya os digo, el proyecto lleva ya 3 años en marcha, vamos a ver si conseguimos que nos lo financien y esa es una de mis principales fuentes de interés para participar en este proyecto. Y hay otra que os la explico más breve, que tiene que ver con la figura de Florence Nightingale. Florence Nightingale es una mujer británica, nacida en 1820, fallecida en 1910, a la que se considera la fundadora o reformadora de la enfermería moderna, pero también, por ejemplo, de la estadística moderna. Era una mujer muy bien preparada, muy inteligente, sin títulos universitarios, porque en aquella época en la Inglaterra victoriana no podía ser, pero que hizo una obra ingente. Sus obras completas son 15 volúmenes de este tamaño, o sea, imaginar. Y yo estoy empezando a investigar su obra, a conocerla mejor, y creo que realmente la palabra que mejor la definiría a ella es la de filósofo. Para que os hagáis una idea, tiene de los 15 volúmenes, no empieza a hablar de enfermería hasta el volumen 11. Los primeros 10 volúmenes hay uno entero sobre teología, otro entero sobre comentarios bíblicos, otro entero sobre filosofía, otro sobre pensamiento social, en fin, que creo que hay en esa renovación que ella ha hecho de la enfermería, que es la que marca el futuro de la profesión desde finales del 19 hasta hoy, hay un pozo filosófico que mis compañeros creo que no están sabiendo apreciar. Entonces, por eso creo que una filosofía que de verdad es seria termina siempre siendo terapéutica. Esa es mi hipótesis de partida. No puede haber una filosofía que al final no termine ayudando al hombre a vivir una vida, como decías el otro día, Chris, mejor y más larga. Si no es eso, excepción hecha de determinadas circunstancias que podríamos ver, ¿no? Pues sobre todo con lo de más larga. Esa es una definición que Chris utilizó en el último seminario de pragmatismo estoico que me parecía acorde ahora al momento en el que estamos charlando, ¿no? Entonces, ya os digo, estoy trabajando en esas dos cosas. El proyecto de filosofía terapéutica y, por otro lado, la figura de Florence Nightingale, su vida y su obra con la idea de irle mostrando a los estudiantes de enfermería, a los profesores de enfermería y a los profesionales de enfermería que lo que hay detrás de la concepción actual de la enfermería es una serie de ideas filosóficas que habría que empezar a poner más a la superficie, no tan profundas, ¿no? Empezar a tomar conciencia de ellas. Y bueno, Cris, espero haber aportado algo en la línea de lo que tú esperabas. Si hay alguna pregunta, un comentario, pues estoy a vuelta. Gracias. Mi pregunta es si podemos hablar acerca de algunos próximos pasos o etapas de tu actividad. ¿Tienes yo no sé, algo que se puede decir que es el próximo paso de tu actividad acerca de tu proyecto? Sí, bueno, vamos a ver, si esto lo consideramos un grupo de investigación al uso, como funcionan los de las universidades, yo participo en uno en mi universidad, normalmente el grupo tiene un nombre que marca el conjunto y después dentro de ese grupo hay líneas de investigación diferentes, ¿no? En este sentido, podríamos decir que por lo que yo he expresado, pues tendría dos líneas. Una línea es la filosofía
de Florence Nightingale o la filosofía terapéutica de Florence Nightingale, si quisiéramos decirlo así. Y por otro lado, el diseño, pilotaje y evaluación del impacto de una intervención formativa en filosofía terapéutica para profesores de enseñanza secundaria. Yo estoy trabajando en esas dos líneas. En la línea de Florence Nightingale está preparado ya para su publicación en la Torre del Virrey, está preparada la traducción de las cartas de Florence Nightingale o de una selección de cartas de Florence Nightingale sobre la Guerra Civil Americana. ¿eh? Y un pequeño estudio introductorio. Ese es el resultado de un trabajo final de grado de un estudiante de enfermería del año pasado. Ahí hay una frase muy bonita, Chris, en la que dice Nightingale, está hablando con alguien en una carta sobre los aspectos positivos que la Guerra Civil Americana va a tener para América. Y dice, el país estaba le dice su interlocutor, ¿no? El país estaba en una situación muy dura y esperamos que la guerra sirva como un espacio de regeneración y demás. Pero ella dice inmediatamente, sin embargo, mi estoicismo, y lo dice así, dice, mi estoicismo no es capaz de evitar que quiera que acabe ya. O sea, decir, por muy buena que vaya a ser esta guerra, que acabe ya. Si tenía que ser buena, ya ha sido lo que haya. ¿No? En ese sentido, ese va a ser el siguiente resultado de esa línea de trabajo. Y estoy también, ahora voy a empezar la dirección de tres nuevos trabajos fin de grado sobre Florence Nightingale y la enfermería, que darán lugar pues a tres trabajos que se presentarán en el mes de junio y que no sé si tendrán la calidad oportuna para publicarlos, aunque mi intención es que sí. Voy a solicitar la creación de una nueva sección en la revista La Torre del Virrey que se va a llamar The Enormous Room of Florence Nightingale, la habitación enorme de Florence Nightingale, para ir publicando todas estas cosas. Y después, respecto a Filter, la Agencia Estatal de Investigación parece ser que va a convocar los proyectos este año más temprano y entonces va a haber que presentar la nueva propuesta en diciembre del 25. Esos son mis dos objetivos temporales. Diciembre del 25 el proyecto, junio del 26 tres nuevos trabajos y espero que antes de que acabe el 25 aparezca la publicación del trabajo sobre las cartas de Knight. Estupendo. ¿Hay algunas preguntas a Juan Diego? Sí, Víctor, por favor. Bueno, más que una pregunta es, porque me ha sorprendido para bien esa línea de investigación, lo que él ha explicado acerca de lo que quiere hacer con el proyecto de investigación y el tema de la salud mental los profesores de secundaria. Es decir, más que una pregunta es saber, claro, ha dicho que se encuadra en el ámbito de las ciencias de la educación, ¿no, Juan Diego? Ujú. Entonces, claro, pero bueno, yo que tú sabes que estoy haciendo el trabajo de tesis sobre el tema de eutanasia y salud mental. Entonces, a mí ese tema sí que me interesa, pero claro, lo veo como algo, o sea, simplemente es una pregunta apunte, que es muy general el hecho de decir mejorar la salud mental. Es decir, ¿cómo exactamente? No hace falta que me lo digas ahora, ya quiero decir, no es una pregunta para saber exactamente, sino quizá en un futuro me lo puedes explicar porque medir la salud mental es complicado. Es decir, ¿qué criterios, por dónde vas a ir? Porque me ha sorprendido para bien, porque a mí ese tema sí que me interesa. Si me dijeras de la salud así en general, pues no habría dicho nada. Pero claro, medir eso, dado el componente subjetivo que siempre hay en esto, pues o sea, es complicado. Nada, solo quería comentar eso, ¿vale? Bien. Bueno, a ese respecto, Víctor, gracias. He comentado algo al principio. Claro, mejorar la salud mental efectivamente es una afirmación muy, muy genérica. Pero es verdad que en el ámbito de las ciencias, en el que yo pues me muevo por mi parte profesional, aunque desde luego mis afanes y mis intereses están más en el mundo de las humanidades, pero en el mundo de las ciencias les gusta mucho medirlo todo y entonces se inventan pues un montón de herramientas de medida de cosas, ¿no? Y en la primera versión que presentamos del proyecto, que era mucho más humanística, nos dijeron que eso no iba a ningún lado, que teníamos que utilizar terminología científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que nos faltaban expertos en salud mental
para poder hacer la investigación que decíamos que queríamos hacer. Bien, pues para la segunda edición buscamos un psicólogo, buscamos un enfermero especialista en salud mental y buscamos a gente que se dedica a estas cosas. Y entonces uno de ellos, uno de los dos compañeros, pero en particular uno, pues nos sugirió utilizar dos variables. Una es salud mental general, que se mide con una encuesta validada internacionalmente, es decir, que hay un cuestionario que las personas rellenan, sale una puntuación y se dice si tiene una salud mental general A o E o C o D. Y después hay otra variable que es calidad de vida relacionada con la salud, para lo que hay otra escala. Entonces, estas dos escalas están muy bien validadas, son muy conocidas en el entorno de la gente que se dedica a estas cosas, son relativamente fáciles de aplicar, no son cuestionarios imposibles, y entonces lo que vamos a medir es el impacto de nuestra formación sobre esas dos variables. Que después de los resultados de esas variables se pueda inferir que hay una mejora o no de la salud mental. Bien, eso ya es una discusión propia de especialistas que empiezan a coger datos y dicen, no, porque tal, porque sí. Bueno, pues ya se verá. A nosotros lo que nos interesa es empezar a trabajar, que si te fijas, el proyecto lo que hace es lo que hace ya la torre, que es generar espacios de formación para profesorado de secundaria, entre otra gente, ¿no? Eso ya lo hacemos. La cuestión es ver de una manera más científica si eso que hacemos después tiene un impacto sobre los chavales o no. ¿Vale? Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias. Nada. ¿Otras preguntas? Antonio, Perdón que tenía silenciado el micrófono. La pregunta para Juan Diego es que ha dicho Antonio Lastra muchas veces en la torre que él hacía filosofía a sus alumnos, su intención era rayarle la mente. Entonces, si es compatible eso de rayar la mente con aumentar la salud mental de los alumnos. Uy, yo, Antonio, creo que no solo es compatible, sino que forma parte del efecto positivo de la filosofía Positivo. sobre nuestra vida. O sea, lo que a muchos chavales, yo tengo un hijo de 16 entre otros variados, pero tengo uno de 16 años, que está con un problema de salud mental, precisamente. Y lo está pasando, lo ha pasado muy mal los años de la secundaria, porque él expresaba que se sentía que estaba en una cárcel. Estaba en una cárcel, que no había ninguna motivación para él en ir al instituto, que todo, que no le veía sentido a nada, que no tenía motivación para nada en ese sentido. Y los únicos profesores que conseguían tocarle un poquito eran aquellos que se salían del carril y que le Mm, planteaban preguntas que hacían que este muchacho tiene altas capacidades, pues algo que hacía que él tuviera mm. que buscar salidas, ¿no? Entonces yo creo que precisamente eso es lo que es positivo. Lo que Entonces, es positivo para aumentar la salud mental, para ampliar su visión del mundo, porque yo con mis alumnos también que tenían problemas, les decía que el mundo era mucho más grande de lo que ellos pensaban, que había muchas más ideas, que podían iniciar caminos nuevos e investigar. Eso le ayudaba también. Notaba yo que le ayudaba. claro, es que para nosotros, por lo menos yo estoy empezando a entender esto. Esto creo Mm. que estoy entendiendo la idea que os voy a compartir ahora. Y es que lo que muchas veces llamamos salud mental, con una terminología propia de las ciencias biomédicas, que son ahora el paradigma de interpretación del mundo, en el Mm. fondo no es tal salud mental. En el fondo lo que es una falta de adecuación de nuestro pensamiento a la realidad del mundo. Es decir, lo que pasa en muchas personas es que no han conseguido desarrollar una aproximación racional, digamos, correcta o adecuada al mundo. Es decir, que les falta filosofía. Y en Y esa parte, sí, dime, dime. no habéis pensado en hacer análisis bioquímico, por ejemplo, si aumenta el nivel de oxitocina y baja porque eso sí que sería científico y sería valorado. ¿Sabes lo que pasa con eso, Antonio? Que es extraordinariamente difícil. Date cuenta que yo trabajo en estas cosas, pero el grupo de investigación que estoy en la universidad es de química. Entonces, yo trabajo con químicos orgánicos, con químicos analíticos y, por ejemplo, ahora mismo vamos a empezar a solicitar un proyecto sobre determinación del cortisol en Mm. mujeres gestantes Por ejemplo, que están expuestas a estrés académico.
por ejemplo, profesoras o estudiantes y tal. Pero ya hemos tenido otros proyectos antes. Si tú supieras lo dificilísimo que es conseguir una muestra biológica, porque claro, para yo poder medir si a un alumno le sube el nivel de oxitocina en relación con una clase de filosofía, ¿cuándo le saco la sangre? ¿Durante la clase de filosofía? Nada Al, más, ter- nada más salir. al terminar, claro. Entonces, imagínate la complejidad que tiene algo así, incluso con Bueno, determinaciones de se- saliva, por ejemplo. sería cuestión de pedirlo, solicitarlo. Yo no No, veo pero no problema. es solo solicitarlo. Yo lo veo muy interesante, pero el problema es cómo lo ejecutas después. Tú tienes que presentarle a la agencia un proyecto en el que tú le demuestres que sabes perfectamente lo que vas a hacer con cada una de esas muestras, cómo las vas a Mm, recoger, cómo las vas a almacenar, cómo las vas a transportar hasta el laboratorio. Eso es mm, muy difícil. Nos dieron 10.000 euros hace unos años para medir los niveles de prolactina en mujeres recién paridas para ver en orina, porque lo que queríamos es hacer un pequeño test de orina que midiera si le estaba subiendo la prolactina a la mujer, que la prolactina es la hormona que genera la eyección láctea y la producción láctea, para ver si le puede dar de comer al niño, ¿no? Y eso a las mujeres en el puerperio les genera mucho sufrimiento, porque no saben si tienen leche, si van a tener leche, entonces la gente le da el biberón al niño. Vale. Bueno, pues nos dieron el dinero y no conseguimos ni una muestra biológica, ni una, porque las mujeres, una vez que parían, aunque nos habían dicho que sí, que participaban en el proyecto y demás, en el momento que se ponían a criar al niño estaban tan absorbidas por eso que cuando tú ibas a decirle, oye, que ahora hay que sacar la muestra, te decían mm. que lo dejaras en paz, que ella ya bastante tenía con lo suyo. Entonces tú imagínate lo que es sacarle sangre a menores de edad en un entorno educativo. En fin, es estimulante pero muy complejo. Vamos a ver si empezamos por esto más sencillo. Sí, gracias. ¿Otras preguntas? Jorge, adelante. Sí, Juan Diego, muchas gracias. Yo lo que no veo claro, a ver, yo lo que no veo claro es hasta qué punto, em, hasta qué punto la filosofía puede ser Uy, perdón, si no me estoy viendo, me estoy mareando. Vale, hasta qué punto la filosofía puede ser O sea, la filosofía puede ser terapéutica solo si la persona está sana, es la paradoja. Es decir, una persona que está una persona con un problema mental serio, una persona con una neurosis profunda, una persona con unas angustias subyacentes, una persona con una vida tumultuosa o con un pasado que le ha generado mucha angustia, o una persona o un psicótico, ya hablando de algo más grave, etcétera, pero estas personas no, la filosofía no les va a curar. O sea, la labor terapéutica de la filosofía ahí está muy limitada. Es decir, yo creo que hay que ser realista en el sentido de que todo lo que engloba una salud mental, un problema de salud mental, tiene que formar parte de los clínicos, ¿no? Un psicólogo clínico o un psiquiatra, etcétera. Entonces, claro, lo que yo veo más interesante aquí, desde el punto de vista teórico, es eh, acotar y definir qué significa terapia y qué significa una filosofía que pueda ser terapéutica, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que yo he entendido en las clases que he podido decir, lo que he ido desarrollando, ¿no? Al final sería algo así como acompañar en la búsqueda de algún sentido en la vida, ¿no? Pero siempre lo que tenemos que delimitar, creo yo, es el lugar que ocupamos, ¿no? Es decir, podemos acompañar también, ¿no? a psicólogos clínicos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero nunca se puede ocupar el lugar de alguien de un psicólogo clínico, ¿no? De un psiquiatra. Entonces, esto es lo que yo creo que más va a costar de definir, ¿no? Es decir, entrar en otros terrenos que no nos ocupan. Vamos, es decir, vamos a ver, una persona con pensamientos obsesivos, por así decirlo, o con una neurosis subyacente, o con manías persecutorias, por mucho que le intentes ayudar, no va a hacer uso de la filosofía como material terapéutico, va a hacer abuso, de hecho. O sea, la va a usar como un material destructivo. ¿Vale? Puede ser, la filosofía tiene un arma de doble filo. Entonces, hay que marcar, creo yo, cómo ayudar, a quién ayudar
separarlo de otro tipo de especialistas, ¿no? Y qué significa la filosofía como ayuda, ¿no? O sea, es lo que, bueno, a mí lo que más me preocupa, en un sentido positivo, vamos, no, Ujú. Yo ¿sabes? estoy de acuerdo contigo, que ese es el nudo gordiano, ese es el punto base de la existencia de este grupo. Es Mm, decir, hay que definir qué es filosofía no, terapéutica. Para eso hay que definir, ya estamos en el problema gordo de definir qué es filosofía y qué es terapia. Pero claro, tú hablas de curación, es que esa es una posible traducción de la claro, palabra terapia, pero la claro, terapia no tiene por qué ser curativa. ya, claro, Terapia puede significar otras muchas cosas. Después, claro. fíjate que también estás hablando de personas sanas y enfermas, y eso es algo que tampoco está claro, quién está sano y quién está enfermo. También estamos hablando no, no, es que no, eso no está claro. Sí, de hecho, esas ¿Quién está cosas, muy enfermo? Está claro. sí, el que está muy No enfermo puede, está, ¿sabes? está muy claro, y el que está Eso, muy sano también está muy claro, pero los puntos intermedios no. ¿Dónde está la línea donde acaba la salud y empieza la sí, pero enfermedad? no es nuestra tarea ver quién está enfermo, quién está sano. Bueno, para un Yo la filósofo. experiencia que he tenido es que cuando yo he estado mal, a lo largo de mi vida, no había filosofía que me salvara. O sea, no había filosofía que me salvara. De hecho, la filosofía... Entonces, al estar bien es cuando la filosofía se convierte en una herramienta que no solo te, o sea, que te permite o que te acompaña, digamos, a vivir, ¿no? A mejorar la vida y mejorar el sentido. Incluso podría decir que una persona, si está mal y está apoyada por un clínico, puede acompañarse o apuntarse con una filosofía para poder ir encontrándose, ¿no? Pero una persona insana, que yo creo que eso sí que es tarea de un clínico, no sé hasta qué punto la filosofía. Yo en eso soy bastante escéptico, o sea, claro, pero es lo que dices, ¿no? Que habría que definir lo que es la terapia y, o sea, qué significa terapéutico, ¿no? O sea, al final, ¿Y qué significa filosofía? claro, ¿y qué significa filosofía? En la intervención que tú estás haciendo hablas de clínico, pero bueno, en un clínico, cuando un buen psicólogo clínico, un buen psiquiatra, uno bueno, ¿eh? Mm, Se pone delante de un paciente y lo ayuda a salir de la situación en la que está. ¿Qué es lo que está poniendo para que esa situación se arregle? ¿Qué es más importante? ¿Lo que pone como miembro del staff médico, digamos, científico, por ejemplo, la medicación, o todo lo otro? todo, claro. Date cuenta que aquí el inicio de toda la orientación moderna está en Freud y en el talking cure, la cura por la palabra. Sí, Eso es un diálogo, y en sí, ese diálogo podemos entender que se está dando un encuentro filosófico. pero una cosa es dialogar para emerger, por así decirlo, lo inconsciente y otra cosa es dialogar en el terreno de lo racional. Son dos planos diferentes. Ya, te repito, estoy de acuerdo contigo en el momento en el que yo creo que se pueden brincar los planos, ¿no? Pero también hay que delimitar con mucho principio de realidad, nunca mejor dicho, cuál es nuestro plano de acción. Claro, mira, ¿Vale? ¿sabes qué pasa, Mm, Jorge? Que yo no soy filósofo profesional. Yo no tengo el título de graduado ni de licenciado en filosofía, ni falta que me hace. mm, Entonces, yo no estoy en la guerra que hay en el campo de la filosofía, entre comillas, profesional, que ya es una cosa que llama la atención esa expresión, pero bueno, los titulados en filosofía, como no tienen nichos laborales, algunos de ellos se están metiendo por este camino con la intención de ganarse la vida. Y bueno, pues a lo mejor hacen bien, yo ahí no me meto a valorarlo. Lo que sí sé es que no, ese no es mi mundo. Es decir, desde el punto de vista de posible salida profesional, ahí hay que hablar de intrusismo, ahí hay que hablar de competencias, ahí hay que hablar de delimitar, todo eso está muy bien. Pero desde el punto de vista que yo lo veo, y es que el filósofo no es alguien que es un profesional, es alguien que se sitúa ante la vida de una manera determinada, ¿eh? La manera filosófica de vivir, por así decirlo. Ese, da igual qué profesión tenga, da igual dónde esté, está viendo la realidad entera o está intentando verla con la mayor claridad posible. Y ahí entra, por supuesto, una autoterapia y también una actividad terapéutica con cualquiera con el que se cruza. Porque en la medida en que pone luz, ayuda a que las tinieblas que hay en las vidas de la gente se disipen. Todo esto en una línea evidentemente muy platónica, muy socrática, como trabajamos habitualmente en la torre, ¿no?
Yo entiendo que hay otras maneras de entender la filosofía, pero tal como yo la entiendo, De acuerdo. Sí, no, de hecho, incluso con un acompañamiento filosófico puedes instar a alguien a que se deje ayudar clínicamente, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, eso no sí, quiere sí, decir que no necesite una persona una claro, paroxetina, pues tú le das claro. una paroxetina y a la vez que le das paroxetina que le ayuda a paliar ciertos síntomas, después tienes que paliar las causas, porque el Pero problema eso de se, la pero eso psiquiatría no, y de la psicología moderna es que se centran en empastillar a la gente pero para eso los síntomas y ahora paliar que... las causas perdón, paliar las causas de una enfermedad psicológica mental estaría el psicoanalista, por ejemplo, tiene otras herramientas que no tiene el psicólogo. Bueno, Yo yo hablaría de filósofo, una perdón, cosa. ¿sabes? Yo diría una cosa que para la neurociencia actual el psicoanálisis es una filosofía, cuando no Claro, una literatura. Es claro. decir, la filosofía terapéutica englobaría actualmente al psicoanálisis, Mm. porque serían más bien filósofos o literatos que otra cosa. Y yo creo Claro. que en el diálogo propio filosófico y la encarnación de la figura del filósofo puede, nada más que con el ejemplo, puede tener su efecto curativo en los alumnos y en los mismos profesores. Exactamente. En la Mm. vida en general. Entonces, Jorge, yo creo que tu intervención pone muy bien los límites de lo que estamos hablando y nos muestra que estamos en un terreno pantanoso donde podemos creernos cosas que no somos y meternos Y en... a eso me refiero a, Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. claro, A mí claro, me sí, interesa, tú date cuenta que yo soy profesional sanitario titulado igual que tú. Y entonces yo tengo capacitación legal para hacer determinadas cosas y otras no. Pero acá a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo cualquier sujeto humano con capacidad de razonamiento que esté expuesto a la filosofía, es decir, al examen deliberado de su propia vida mediante el diálogo con otro, esté vivo o esté muerto, es decir, mediante conversación abierta o con los libros, sí, pueda, analizando su propia vida, llegar a entenderla mejor y por lo tanto superar los problemas que esa vida le genera. Yo eso es lo que entiendo que es sí, sí. filosofar. O sea, y creo que evidentemente la filosofía puede y debe ser terapéutica. Y de hecho una filosofía que al final lleve a que la gente que la practica viva peor, pues a mí me haría sospechar mucho, ¿no? No, yo insistiría en una cosa. Hay una labor terapéutica de la filosofía que más conocida hasta ahora, que es la social, la política. Siempre ha ido, desde la Academia de Platón, ha ido a curar a la sociedad, al Estado, ¿no? Al aspecto colectivo de sus enfermedades, ¿no? Y claro, al enfocarlo individualmente, a pesar de que la sociedad actual es muy individualista, pues choca con la psicología, choca con las ciencias precisamente. Así que yo vería la filosofía terapéutica como una recuperación del psicoanálisis, como la terapia dialógica, que busque, como Víctor Frank, que buscar un sentido a la vida, pero también como que se viera el ejemplo del filósofo, el hecho de que una persona encarne la filosofía, eso le cura de fanatismo, de supersticiones, por ejemplo, de no querer ir al psicólogo, de no querer ir al médico, de no querer ponerse vacunas, por ejemplo. Nada más que eso ya tendría justificación la filosofía terapéutica. Y en ¿No? ese sentido, Antonio, fíjate que internacionalmente está ocurriendo que este movimiento que tú acabas de describir va mucho Mm, más atrás de Freud y hay una mm, recuperación enorme del estoicismo. O sea, es decir, lo que también. estamos Mm, viendo en todo el mundo es que la gente está leyendo a Epicteto y está leyendo a Marco Aurelio, sí, porque sí. está encontrando ahí una manera de ponerse delante de su propia vida Mm. que le parece que le ayuda a salir de los agujeros. Una especie de pastillas que son reflexiones, que no son pastillas químicas, que son Exactamente, reflexiones. exactamente. Desde Pero, aquel famoso más Platón y menos Prozac, que Sí, fue sí, sí. el toque de inicio de todo. Lo tengo yo, creo que Yo fue no lo he leído, cuando empecé a las clases. Sí, sí. yo no lo he leído, pero Que, sé. que por cierto, entre lo de filosofía, no,
lo rechazamos, le dije, qué disparate esto, ¿no? Claro, porque parece divulgación barata, Parece divulgación barata, sí. claro, pero en el fondo fíjate que ha dado lugar, Estaba dando en la clave está dando la clave de una recuperación de la filosofía como como algo algo, más allá de la hermenéutica literaria. y como algo útil y práctico, que nunca la Claro, filosofía fue algo así separado de la vida práctica. Pero exactamente. respecto a lo de a Freud, claro, también está, es que a mí me gusta mucho el psicoanálisis y lo conozco de cerca, pero claro, Mm, hay también que ser consciente de que hay unas diferencias sustanciales, claro. Es decir, la mm, terapia del habla, de la filosofía, el emplazamiento del filósofo, por así decirlo, con unos alumnos, eh, mm. está sometido a las reglas de la razón. Es decir, las reglas de la razón, en el caso del psicoanálisis, primero que el psicoanalista no puede ser cualquiera, que un psicoanalista tiene que ser un psicólogo clínico o un psiquiatra, o si no, antes sí que puede ser filósofo y tal, pero normalmente los asociaciones de psicoanálisis suelen centrarlo en esto, ¿vale? Antes sí que habían filósofos psicoanalistas, etcétera, antes de hacer no tanto, ¿no? Pero luego también el fenómeno de la transferencia, del insight y del emerger del inconsciente es otro plano, claro, es otro plano. O sea, sí que es verdad que son dos terapias de habla, por así decirlo, pero yo sí que hablaría más bien de psicoanálisis como una terapia clínica, como una terapia, y la filosofía como una... Bueno, el ejemplo de Víctor Frank sí que es igual el más competente, ¿no? Sería como una terapia de sentido, por así decirlo, ¿no? Mm, Una terapia de sentido, quizá, sí. Sí. mm. Es que Freud, todo, vamos Claro, a sí, sí, ver, estoy en eso. Freud era médico. Freud quería convertir la psiquiatría en una medicina, en una ciencia casi exacta y él empezó investigando el tema de la aplicación de la cocaína y de un montón de cosas, Y de la hipnosis, de la y hipnosis. de la hipnosis. Este verano he conocido a un francés que está muy de moda en Francia, lo de la hipnosis, dando certificado y máster de hipnosis. Imagínate si la filosofía terapéutica aplicara la hipnosis a los alumnos y a los profesores. Lo que pasa es que abrió una puerta que después pues Mm, se vio que conectaba con cosas necesarias. Tuvo su momento mm, de gloria como disciplina, después cayó en desgracia y ahora pues está mm, como una aportación más, una posibilidad más, ¿no? A mí de lo que tú has dicho, y Víctor creo que ha pedido la palabra, de lo que tú has dicho, Jorge, hay una cosa que me llama la atención. Tú dices, el filósofo tiene alumnos. No, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué pensamos en el filósofo como alguien que se mete en un aula de secundaria? Eso no es un filósofo, eso es un profesor de filosofía en secundaria, que a veces no tiene de filósofo ni un pelo, solo que tiene un título que pone filosofía, ya está. Y sí, estoy de acuerdo, yo soy Igual que hay profesor. muchos enfermeros en los hospitales del mundo que estarían mejor en Auschwitz que en un hospital, porque son unos criminales, ¿no? Y lo mismo los médicos. Es decir, un filósofo se supone que somos nosotros. Ojalá cada uno de nosotros pudiera decir sí, pero en el fondo, ¿por qué no? Si somos amantes de la sabiduría, ¿por qué no podemos decir que somos filósofos? Lo estamos intentando. Estamos en un periodo incipiente, quizá algunos de nosotros, otros a lo mejor son ya maestros filosóficos, pues maravilla. Pero ¿por qué tenemos que pensar en un filósofo como un profesional? A mí eso no me Yo cuadra, no pienso en eso, si yo no trabajo de filósofo. ¿ya? Pero es simplemente por respeto a la gente que está Pero aguanta los alumnos. tu expresión te ha llevado a pensar, el filósofo Tanto y sus fluido igual. Sí. alumnos. No, tú en tu farmacia, en el mostrador, puedes ser más filósofo haciendo terapia, tú como farmacéutico, hablando con la persona que tienes delante, de una determinada manera, una palabra, un gesto, el modo en el que tú estás en el mundo, es distinto al de otros farmacéuticos. Sí, sí, estoy de acuerdo, Juan. La forma de vida al final es lo que filósofo. Víctor Eh, creo que quería hablar, Cris. sí, sí, sí. Quiero terminar este segmento de nuestro seminario porque mucho Mm, tiempo. Muchísimas gracias, Juan Perdón. Diego, y por las preguntas. Pero tenemos otra persona que quiere presentar sus objetivos, sus reflexiones acerca de su proyecto. Por favor. Creo que se refiere a ti, Víctor. Yo, pero bueno, yo lo mío era una pregunta relacionada con esto porque yo hace mucho tiempo asistí a un congreso de filosofía aplicada, de la Sociedad Catalana de Filosofía Aplicada. Y es que, claro, el tema es que yo no sé hasta qué punto hay una diferencia, porque filosofía práctica, filosofía aplicada, filosofía terapéutica.
A mí me ha gustado, a ver, me ha sorprendido para, como he dicho antes, para bien la forma en que has planteado el proyecto que tienes, Juan Diego, porque va más encaminado a lo que, bueno, en mi caso profesionalmente lo que me interesa, pero menos en el sentido que luego has dicho también de, bueno, la gente que recurre al estoicismo y todas estas cosas, ¿no? O sea, algo más relacionado con las ciencias de la salud. Y bueno, por yo presentar, o sea, presentar algo no quería presentar nada, simplemente eh, he levantado la mano por esta duda. O sea, si ha cerrado el debate ya, si usted ha cerrado el debate ya, no hace falta que Juan Diego me responda. Bien. De todas maneras, Víctor, estás invitado a exponer los motivos por los cuales estás en la reunión de hoy y qué proyecto estás tú Sí, vale. trabajando en la línea de filosofía terapéutica. Creo que Chris se refiere a eso. Vale, eso lo puedo decir ahora mismo bastante rápido. Bueno, yo he vuelto a la Torre del Virrey porque por determinadas circunstancias yo empecé en la Torre en 2009-2010, cuando la Torre pues, era bastante diferente. He sido alumno de Antonio Lastra y conozco a Juan Diego desde hace mucho tiempo. Mi interés en este grupo en concreto, porque yo hablé con Juan Diego por eso, es porque, a ver, yo la tesis doctoral que estoy haciendo y que tengo que presentar no dentro de mucho, se inserta oficialmente en una línea de investigación. De hecho, yo estoy en un grupo de investigación en bioética, ¿vale? Entonces, la línea de investigación es bioética y biopolítica. Entonces, como, pues eso, filosofía terapéutica, supongo que alguna relación tiene especialmente con lo que he comentado de que, bueno, la tesis doctoral es, concretamente hay una parte en la que se habla de lo mismo que ha preguntado, o que ha dicho Juan Diego, de que no está claro lo que es una enfermedad mental, no está claro qué es la salud mental. Entonces, como esto, incluso en materia legal, tampoco está claro, yo dentro de lo que es el análisis de la legalidad de la eutanasia en Europa y en España en concreto, pues sí que he tenido que hacer una parte en la que, bueno, es que no, claro, ahí tenía relación y mi interés por la filosofía terapéutica, y creo que le mandé un mensaje hace poco a Juan Diego, en el que le decía que yo entendía más la filosofía terapéutica. Quería entenderlo así, como algo distinto a lo que es una filosofía de la psicología y una filosofía de la mente, porque digamos que también está dentro, a veces se confunde lo que es filosofía de la psicología o teoría de la psicología, ¿vale? Que yo creo que va mucho más encaminado en lo que estáis comentando, ¿vale? Porque yo me esperaba, como desde la ignorancia, me esperaba que solo ibais a entender filosofía terapéutica en un sentido, pues eso, de volver a Platón y no al Prozac. Es decir, de emplear la filosofía como un recurso dentro de la salud mental, pero también, claro, a mí me interesa más lo que es, como he dicho, no filosofía de la psicología, no filosofía de la mente en el sentido de Wittgenstein o cosas de estas, sino más una reflexión como hoy se pide, porque hay muchas crisis dentro de la salud mental, los paradigmas que hay muchas crisis. El concepto mismo de enfermedad mental está en crisis. Entonces, eh, mi interés también por el grupo es pues tener alguna sesión sobre esto, ¿vale? Sobre lo que sería, pues eso, por ejemplo, así, ¿qué es qué es una enfermedad mental? ¿Vale? Porque hoy en día está esto de antipsiquiatría, todo esto que viene de Foucault, muchas cosas que hoy otra vez tienen vigencia, ¿vale? Entonces, pues hasta ahí. ¿Ok? ¿Hay preguntas a Víctor? Mi pregunta sería, porque es interesante un aspecto bioético y biopolítico al mismo tiempo, ¿y tú te refieres a Foucault o qué? ¿O quién? Vamos a ver, lo que es la tesis, sí que hago referencia, en concreto, hay un curso en el Collège de France, que es el de el poder psiquiátrico. ¿Vale? Que creo que es del 75 o así. Entonces, pero Foucault tiene más cosas a nivel concretamente, porque él sí que tuvo formación psicológica, lo que había en la época, en aquella época. Entonces, sí que vale la pena escucharlo porque no es solo un filósofo, o escucharlo, leerlo. Entonces, sí que lo cito, la tesis no es sobre Foucault, pero sí que lo cito como alguien que ya ha reflexionado sistemáticamente sobre lo que habla de la medicalización, psiquiatrización, psicologización de muchas situaciones cotidianas, ¿vale? Muchas situaciones cotidianas. Entonces, las referencias a Foucault sí es obligado, es obligatoria. Sí, sí, sí. ¿Hay preguntas a Víctor?
Es muy interesante para mí ese tema porque yo tengo muchas conversaciones acerca del tema, incluyendo conversaciones con doctores norteamericanos, médicos norteamericanos que me dicen, no oficialmente, sino en las reuniones privadas, dicen que ellos tienen problemas como los médicos educados en la universidad oficial, etcétera, que eh, hay maneras de solucionar algunas cosas somáticas y mentales a través de ejercicios muy básicos físicos, sin medicación. Pero ellos no pueden hablar muchísimo acerca de eso porque trabajando en las instituciones médicas financiadas por corporaciones, por industrias medicales. Ellos necesitan, casi necesitan, ofrecer a sus pacientes, clientes, medicamentos, ah, pero no, por ejemplo, ejercicios físicos. Y un doctor me dice de Estados Unidos, un miembro de nuestro grupo del pragmatismo estoico, él me dice, y su especialización muy concreta es dolor. Y él dice que muy frecuentemente hay sus clientes para quienes mucho mejor sería tener, por ejemplo, sesión con agua fría o simplemente correr, una hora de correr, para reducir dolor. Pero ni la institución médica ni este paciente quieren escuchar estas cosas, Exactamente. porque ellos prefieren tener una pastilla pensando que eso es algo que solucionará el problema. Por tanto, en mi cabeza en este momento es un pensamiento que eso exactamente es biopolítica, o medicalización de la sociedad, que mucha parte de la sociedad no quiere dedicar su tiempo, su esfuerzo a hacer cosas sanas como ejercicios físicos, pero ellos prefieren tener pastillas, este tipo de cosas, especialmente que los doctores en las instituciones oficiales muy frecuentemente les dicen a sus pacientes que esta pastilla es estupenda, etcétera. Y por supuesto, eso genera mucho dinero para las instituciones médicas y los doctores mismos, ¿no? Um, por tanto, me interesa ese tema como algo que no es solamente un problema médico, sino también, yo no quiero decir político, pero eso también es político, pero a mí me parece que para mí, no, para mí, mi razonamiento en este momento es pensar en esta etapa del desarrollo del capitalismo que tiene tantas herramientas, incluyendo herramientas médicas, para decirnos la sociedad que simplemente hay como milagro, un pastilla como un milagro, que puede hacer algo estupendo dentro de un tiempo muy cortito, por ejemplo, con nuestros problemas mentales. Pero a mí me parece que ese problema tiene tantos aspectos diferentes que cuando vamos a reducir o quizá un problema a un aspecto, eso es solamente una reducción del problema a un aspecto solamente, pero hay muchísimos aspectos alrededor. Por tanto, quiero decir que tu tema parece súper interesante para mí también. Muchas gracias, gracias. ¿Hay preguntas algunas a Víctor? Ok. Otra persona, por favor. Antonio, Pregun- ¿quieres hablar?
porque le he estado oyendo sobre que su tesis o su proyecto tiene que ver con la eutanasia. Hay una cuestión de eutanasia, no sé si la conocerá, que es la eutanasia procesal, es decir, la pena de muerte. También se llama por un filósofo español, se llama Gustavo Bueno, que ya murió. Y entonces, ¿hasta qué punto la palabra ahí, eutanasia procesal, tiene como soluciona un problema para el condenado, ¿no? Para el que va a ser ejecutado, o es más bien soluciona un problema al Estado, a la sociedad, ¿no? En caso de asesino en serie, que se le aplica la pena de muerte, o al asesino del influencer americano que le van a aplicar la pena de muerte o le han pedido la pena de muerte. Entonces, se trata de conseguir que la ejecución sea una eutanasia procesal, que sufra lo menos posible, ¿no? Vamos a ver, eso es que son temas que quedarían para una sesión, pero de entrada legalmente eso no es eutanasia. Eutanasia, tal y como lo entendemos. Ha dicho Gustavo Bueno, pues Gustavo Bueno es que claro, era muy polémico, pero para que exista verdaderamente en una definición bioética y legal de eutanasia, tiene que haber una petición por parte del paciente. Es decir, ya es una contradicción, una imposición. Una imposición de eutanasia, entonces no es eutanasia. Entonces hablamos como la ley nazi de eutanasia, que también se llamaba así, pero eso era un eufemismo al final. Entonces, si usted está hablando en el sentido de, o sea, está preguntando, si, la pregunta supongo que era si eso es eutanasia o no es eutanasia, ¿no? No sé exactamente, pero ¿Y es para el condenado o es para la sociedad, para el Estado? claro, pero es que la definición ya es problemática. O sea, si usted está hablando de la pena de muerte, ya está. Y lo que pasa es que a lo mejor Gustavo Bueno quería darle otro nombre. Pues bueno, claro, pero la eutanasia, y de hecho uno de los problemas que trató en la tesis es si una persona, porque nosotros vamos a la ley de 2021 de España, ¿vale? Que hay muchas cosas que están prácticamente copiadas de Bélgica y de Holanda. Entonces, la decisión, o sea, se recalca mucho que tiene que haber una decisión libre, ¿vale? Tiene que haber una decisión libre y autónoma, ¿vale? Entonces, La decisión del condenado sería el método de cómo morir, como Sócrates, o sea, elige cómo morir, si tomándose la cicuta, o sea, vale, en ese sentido, vale, vale, si prefiere, no lo sé, pues ahí, eso ya se me escapa, porque son cuestiones que a lo mejor eso tiene que ver más con lo que ha dicho el profesor de biopolítica, es decir, ahí ya estamos hablando del Estado, de lo que le interesa más al Estado, de las instituciones penitenciarias y cosas así, o sea, de la socio. No no sé, hay nada que no hay... sea, no hay nada privado prácticamente que no sea también público, y al Ujú. revés. Sí, bueno, esas cuestiones yo no las he tratado, por lo tanto me remito a alguien de aquí del grupo que le pueda contestar, porque yo me quedo, por eso también me interesa, era porque estoy en un campo muy concreto que es, porque la eutanasia también es un problema súper amplio, o sea, este mismo problema. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, he tenido que, como es un problema tan amplio, hay cosas que tengo que decir, no, yo no voy a entrar en esto, no estoy hablando ni de argumentación a favor ni en contra de esto. O sea, lo principal que se plantea es si una razón, un diagnóstico de enfermedad mental es suficiente para recibir eutanasia, como está sucediendo, o sea, las actas y cosas que son documentos públicos. En Bélgica llega al 3% el año pasado de personas que por una enfermedad mental han pedido y han recibido eutanasia. Es decir, no estamos hablando de unos requisitos, no estamos hablando de casos, yo no me centro en casos, entre comillas, clásicos, o sea, dentro de los requisitos habituales, ¿no? Entonces, eh, hay cosas como el cansancio de la vida, percepción de vida completada, la propia ancianidad, ¿vale? Ya es en Suiza, que sí que es legal no es legal la eutanasia, pero el suicidio médicamente asistido sí. Y entonces no es necesario tener una enfermedad terminal, no es necesario tener un dolor insoportable. Es decir, los requisitos son cada vez más laxos, ¿vale? Y entonces de eso trata un poco la investigación, que todavía digo, falta un poco porque hay muchas cuestiones que, claro, hace poco se ha aprobado en Ecuador, tampoco hace mucho en Portugal, quiero decir que esto va prácticamente cada año hay cambios, entonces es complicado, complicado.
Sí, y cada vez necesitamos tener en nuestras cabezas que hay mucha diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Y tampoco, también, eso es un aspecto quizá biopolítico o capitalista, porque cada vez nuestras vidas son más largas, ¿no? Y cuando estamos enfermos, la medicina puede asistirnos de tanta manera que una persona enferma puede sobrevivir décadas, ¿no? En un hospital gracias al desarrollo de la medicina. Pero ¿quién va a pagar por eso? Eso es una pregunta capitalista, ¿no? Ok, ¿otras preguntas a Víctor? Gracias, Víctor. Un tema súper interesante, estoy interesado. ¿Otras personas? Antonio, ¿quieres hablar de tu proyecto? ¿O las ideas? Yo no sé si será un proyecto o no, pero yo he visto que había proyectos, que se iba a hablar de proyectos. Pero ya que estamos, yo tengo un proyecto. Por ideas no será. El proyecto mío es el uso del haiku. Y yo tengo un libro de haiku. Aquí, por ejemplo, ha sacado un libro de haiku en mayo, lo de Gaza. Entonces, el uso del haiku yo lo veo muy terapéutico y muy relacionado con la filosofía, con una nueva filosofía, porque sería la unión entre la filosofía occidental centrada en el ser, en el yo, en la sustancia, en la esencia, es todo muy fijo, muy cerrado, y las ideas del lejano oriente, ¿no? Como que son del taoísmo, del budismo, que están más bien con el fluir, y todo eso es muy terapéutico, y más si se racionaliza con una filosofía nueva a partir del haiku, porque el haiku es un arte espiritual japonés unido a la naturaleza, a los momentos, sucesos en la naturaleza, una hoja que cae, cualquier cosa que te asombre, que te emocione profundamente, como si fueses un niño. Entonces, a partir de la emoción, donde no hay racionalización cultural, ni explicaciones, ni nada que crean el estrés y tal, eso permite a la filosofía, unido con el haiku, con las experiencias de haiku, pues hacerlo más terapéutico a los alumnos y a los profesores o a cualquier otra, a la gente en general, a los ciudadanos en general. Yo creo que una vía de una nueva filosofía que sintetice la oriental con la occidental y guiándose por las emociones profundas del aguare que dice en el haiku, sería terapéutico, sería una filosofía terapéutica y además universal, que une Occidente y Oriente y lo supera, ¿no? Hablando así de Altgeu, hegeliano. Una pregunta, haiku es una forma poética, ¿no? Muy cortita. No es una forma poética, se pensaba por Roland Barthes y tal, y por muchos estudiosos, que era una forma poética, literaria, pero no es mucho más, porque es muy corporal, muy de sentido. Entonces, no es algo de espíritu, de religión, no es de religión, ni siquiera budista ni nada. Es una tercera vía propia de los agnósticos, incluso ateos, que es como un misticismo, pero que es simplemente el momento de la emoción profunda, como si fueras un niño, que te permite saborear la vida y estar vivo. Es decir, nada más que eso de sentirte estar vivo ya es terapéutico. Y unido con la filosofía, que sería una guía ejemplar para mantener esos momentos de vida alegres, ¿no? Como diría Spinoza, y a la misma vez salvaría la naturaleza. O sea que el problema más importante es la emergencia climática, ayudaría también a eso. Ese sería mi proyecto. Para los ciudadanos en general, no solamente para profesores y alumnos, sino para ciudadanos en general. Españoles, alemanes, de todo, Oriente, Occidente, es universal, un proyecto universal. Un Otra, proyecto católico, que le gusta otra, proyecto otra, otra pregunta mía. ¿De qué manera vas a desarrollar ese proyecto? ¿Tú vas a escribir eso o leer, estudiar? ¿De qué manera quieres desarrollar eso? en un seminario en la Universidad de Murcia ya lo he planteado.
te lo he planteado, pero sería llevarlo a cabo como proyecto, por ejemplo, aquí, en Alemania, en España, donde que se integre en las instituciones de psicología o de filosofía o en la propia educación. O sea, utilizar el haiku como herramienta terapéutica de la filosofía. No, no de la psicología, porque sea una ciencia ya particular, sino de la filosofía que es más universal. Y si es una filosofía nueva que una la occidental, que no haga incompatible el bien platónico, por ejemplo, con el Tao, eso sería ya algo más universal. No sé si me he entendido. Muy interesante. ¿Hay Yo creo preguntas a Antonio? Mm. Bueno, más que pregunta, un comentario. Hubo una de las ponencias de uno de los seminarios de una vida normal que era sobre el poder terapéutico de la escritura, si te acuerdas. que Y se está utilizando con gente en cárceles y hemos tratado ese asunto, no específicamente sobre el haiku. Yo recuerdo de Benedetti, aquel rincón de haikus, no sé si lo habrás leído. de Benedetti no, no es haiku, es elaboraciones muy, muy elaboradas, sociales. Eso no es haiku, es anti-haiku. Un haiku es lo que hace por ejemplo, los mejores haikus son de los niños que no tienen prejuicio y simplemente reflejan la emoción profunda de una hormiga sube por la hierba y de repente baja, ¿no? Eso sería un haiku. Esas emociones profundas y que demuestran que está vivo, que se está vivo en el mundo, no aislado, no se va del mundo, sino que se está vivo en el mundo, eso es la fuerza para una nueva filosofía terapéutica. Es lo que veo yo. Pues sí, La suena, fuerza, la suena muy visión interesante y creo que conecta con cosas del estoicismo que le he escuchado a Chris. de niñez, ahí se vivía porque se vivía. No había reflexión cuando éramos niños de por qué había que vivir. No, no podíamos ser Víctor Frankl o Freud o Lacan ni nada de eso para vivir. Simplemente se vivía porque éramos seres vivos de la naturaleza. Entonces, utilizarlo por la propia filosofía, esa fuerza. ¿No? No hace falta también hacer meditación, etc., budista, no, no, simplemente escribir haiku, vivirlos. eh, en todo caso, comentarlo, pero sin darle muchas explicaciones, que no se trata de explicaciones, sino de fomentar las ganas de vivir, el no tener que buscar la eutanasia, ¿no? Por cualquier problema que suceda. Se puede decir que es una forma de la meditación, ¿no? No meditación, meditación sería budista y el alcanzar una iluminación, entonces eso implica que tú el mundo lo consideras sufrimiento, es el budista, el Buda, no, es más bien que el mundo está bien cuando se quiere vivir, cuando se quiere sumergirse, ¿no? Como sumergirse en un mundo nuevo de vida que ni siquiera pasa por la cabeza que te vas a suicidar o que los problemas que surjan sean, sí, una situación de vida alegre. Por eso le digo de Spinoza que me gusta mucho, que ayuda a la filosofía y a mejorar la salud, por supuesto. Yo creo que eso lleva a mejorar la salud mental. Bueno, sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver si, yo no sé si en España sea, pero en Alemania confío que sí. No, si se lleva en Alemania, en Alemania pienso que sí. En España no sé porque hay tanto jaleo aquí, en España tantas cosas de envidioso, Tanto pero anti-haiku. Hay, anti-haiku. hay mucho En, anti-haiku. sí, hay filósofos que desde Schopenhauer han intentado unir el pensamiento oriental. Ahora mismo Yu Han, que se le da princesa de Asturias, se le va a dar, se le va a reconocer, y que acaba de sacar un libro allí en Alemania, en octubre aparece aquí, que es Sprechen über Gott, ein Dialog mit Simone Weil, es el título en alemán. Pensar sobre Dios o sobre Dios, un diálogo con Simone Weil, que ahora se traduce en octubre. Refleja, quiero, va por ahí también, ¿eh? Como recuperar a la filósofa Simone Weil, que hablaba de la atención, de cómo vivir a pesar de los sufrimientos y de las desgracias, cómo recibir a Dios, eh, también separados de las religiones, aunque ella
era más bien cristiana, pero separado de una religión concreta. Una vía eh, mística, pero en este caso no es mística, es algo muy, muy conocido, que es el haiku. Pero el haiku entendido no como Benedetti, que son reflexiones ya muy adultas, ni siquiera como Borges, que también hizo haiku, cuando estuvo con su última mujer japonesa, que es Borges en forma de 5-7-5, no, pero no es eso, es la unión con la naturaleza, sentir que se está vivo. ¿Eh? El que no ha hecho haiku, el que no ha leído haiku de verdad, no sabe lo que es la vida. Es la idea que quiero en el proyecto. Mm, Que, que Interesante. no- ¿Hay otras preguntas, Antonio? Gracias, Antonio. Jorge, ¿tú quieres hablar? Sí, bueno, yo quería, bueno, era simplemente una pregunta rápida, si no ya digo yo lo que presento muy brevemente lo mío. Era si quería preguntar a Antonio si tenía relación con lo que podría ser en Wittgenstein, por ejemplo, las experiencias místicas y de asombro ante el mundo, por ejemplo. Sí, tiene, estaría. tiene relación porque este al final, bueno, o en la primera etapa era poco hablador, ¿no? O los juegos de lenguaje podían ser utilizados como algo vital, ¿no? De comprender y su relación con la mística también es ahí. Y también su comprensión del mundo, a pesar de no analizarlo como ciencia, sino vivirlo, tenía contactos con médicos y con psicólogos, creo, y él tuvo muchos problemas también psicológicos. Y no sé, el haiku no lo tocó, pero estaría también unido a ese mundo de misticismo y de superar a los problemas y los sufrimientos a través de una visión más amplia de lo que es la vida, que merece la vida, ¿no? Que merece la pena vivir y vivir alegre y haciendo las cosas por los demás y por sí mismo y ver que no hay una verdad ya fijada y que no hay que seguir investigando. Hay una leyenda de Sócrates un sofista creo que le dice, ya no quiero saber nada de filosofía, no quiero, porque ya sé la verdad, yo ya he llegado, ya sé la verdad. Entonces Sócrates lo lleva, lo sumerge en un río y cuando está a punto de ahogarse, ¿no? Le permite que respire. Dice, cuando tú busques la verdad, como ahora has buscado el aire para seguir vivo, entonces ya háblame que ha llegado a la verdad. Entonces, yo creo que esa visión de buscar la verdad siempre, no creer que se tiene la verdad absoluta, viene también del haiku, de las ganas de vivir siempre. Y la filosofía ayudaría a esa fuerza del haiku. Y lo bueno que he visto es que une a Oriente con Occidente. Es universal. Y en un mundo global, donde toda la emergencia climática depende de todos, no solamente de uno, estaría bien. Y podría recibir ayuda de la Unión Europea, de China, de América. Sí, gracias, Antonio. En Jorge, la- ¿quieres decirnos algo acerca de tu proyecto? Sí, bueno, soy breve, ¿vale? Pero, eh, por un lado, yo creo que, es que yo estaba, a lo largo de la reunión estaba pensando, ¿no? Al trabajar en una farmacia, yo creo que Juan Diego, por ejemplo, que veo que tiene más conocimientos de lo que es la investigación científica, ¿no? El desarrollo científico, me podría ayudar, ¿no? A poder ir a extraer algo positivo de esto de que se venden medicamentos, ¿no? Desde, por ejemplo, todo el tema de la hipermedicación, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que aquí estoy viendo muchísimo, se ve mucho, ¿no? La fluoxetina se vende muchísimo, lo que es el Prozac, los Firal, la mayoría de gente mayor lo toma cuando es un ansiolítico de que a lo largo de 2 semanas puede dormir mejor, pero luego simplemente modo de placebo, gente que toma Firal de por vida, ¿no? Entonces, todo esto de relacionado con la hipermedicación, yo creo que hipermedicalización sería, puede ser pertinente. Pues está algo de la farmacia, no había llegado aquí, o sea, no había venido a la reunión pensando en la farmacia, pero sí que se puede, eh, podemos pensar algo a través de ese mecanismo con la comunidad. Y luego, en relación con la tesis doctoral, yo la tesis doctoral la estoy haciendo de cero, de Wagner,
ya el propio libro conocemos, quizás sea, como decía un escritor, que es el último libro real de autoayuda. Entonces, de autoayuda en un sentido profundo, sentido emersoniano de la palabra. Entonces yo creo que, bueno, el libro de Walden, la palabra, por ejemplo, ansiedad aparece una y otra vez, la ansiedad, los vecinos, etcétera. Yo creo que con la ayuda del profesor Chris, aunque el profesor Chris haya estudiado otros temas, sí que podría intentar extraer todo lo que tiene de terapéutico el trascendentalismo, en concreto desde Walden. Creo que una lectura terapéutica de Thoreau o jovial es más que pertinente. El único libro real filosófico sobre Thoreau es el de Stanley Cavell, Los sentidos de Walden, y que yo sepa, no acaba de extraer toda la jovialidad del libro, ¿no? Toda la parte terapéutica, la parte de algún de sentido, de que toda la gente que acude a Thoreau de alguna forma acude porque busca algo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos vías pueden ser pertinentes para escribir. Sí, yo creo que me ha influido en ver el aspecto terapéutico de los haikus, me ha influido la lectura de hace unos años, relectura de Walden de Thoreau, y creo que se unen. Hay la naturaleza, la defensa, vivir en la naturaleza. Yo creo que hay mucha relación, sería una sinergia muy importante. Mm. Sí, Lastra no es muy, Antonio no es muy dado a extraer la parte oriental de Walden, pero yo sí que creo que tiene un poco. No lo discuto con él, ¿sabes? Antonio me ha hecho un prólogo al libro, ¿eh? Antonio tiene aquí un prólogo en el libro. Ah, mira, Sí, tiene un prólogo. Él ha hecho el prólogo en la página, a ver, que lo vea, la página 25 tiene un prólogo, ¿vale? La página 25 tiene un prólogo. Y es muy interesante, Jorge, la lectura de Walden. No solo, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo cuando te estaba escuchando pensaba que Walden es un fruto, el libro es un fruto. Muchas veces la gente se dirige a él más como una semilla, ¿no? Como voy a leer lo que este tío, el gurú de la nueva, del individualismo moderno, me va a decir para yo poder salvarme de la sociedad y de todas esas cosas y tal. Pero mi manera de entenderlo es que Walden es, sí, es un programa, es una manera, pero es sobre todo el fruto de una experiencia en la que él toma la decisión de retirarse, de vivir una experiencia diferente en la que él necesita recolocarse en su pueblo. Pero lo interesantísimo de la experiencia de Zorro es que tal como va, vuelve. Él sale de su casa, de su fábrica de lápices, se va allí al lago y tal, y muy bien, y vive su experiencia, escribe su libro y se vuelve a su casa. Y en la misma casa sigue viviendo, pero cambiado. En realidad somos comunitarios, incluso Zoró, como bien has dicho, Juan Diego, incluso los hiking, los autores de los haiku también se retiran a la y vuelven a la ciudad, ¿eh? Walden es un libro socrático, es un libro de iniciación a la filosofía realmente, pues de decirlo, pero es un libro que te pone en marcha en el filosofar, en el pensar, eso sobre todo, más que un libro ecologista, un libro sobre la naturaleza, un libro fenomenológico, un libro... es un libro de ponerse en marcha, de pensar, por eso yo creo que es un libro tan importante en las escuelas y por eso yo creo que Antonio lo usa. Emociones, también hay emociones tipo haiku con la naturaleza que le permite luego reflexión filosófica, ¿eh? También en Walden, también. El lago, la vida en la cabaña, de esos son los animales que aparecen muchos. Eso es aguare, es decir, vivir sucesos naturales con una emoción fuerte, Mm. profunda, de Ya. verdad. Me Pero voy a yo sobre perdonar, todo lo pero veo... Oh, perdona, perdón. Jorge, pero en breve me voy a tener que retirar tengo un compromiso ahora a las 8:30. Pero no quería marcharme, aunque vosotros sigáis, sin deciros que me ha resultado muy interesante la reunión, muy agradable, hemos tenido una conversación muy buena y espero que Chris nos siga convocando para ir haciendo este grupo más intenso y también más extenso, que invitemos a otras personas que puedan participar y quieran.
y sobre todo, que conociendo a España y a los españoles, que se conozca antes en Alemania, que participen alemanes, que tenga alguna intervención en Alemania, entonces ya lo valorarán en España. Claro que sí. Me parece muy, muy prudente esa matización. En España se valora lo propio, se tiene que venir de Francia, Alemania o De de Bolonia incluso. Polonia. Gracias por este seminario, por las intervenciones y las ideas súper interesantes.